Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. El viento otoñal soplaba por los campos desnudos, levantando remolinos de hojas muertas sobre la tierra oscura y húmeda. El olor acre de la tierra arada se mezclaba con el aroma más seco del follaje podrido. Reinaba un silencio denso, roto solo por el susurro intermitente del viento entre los árboles. Pierre Lambert, un robusto granjero de barba canosa, acababa de terminar de trabajar en el campo vecino. Se pasó una mano callosa por la frente arrugada, saboreando por un momento la satisfacción del trabajo bien hecho. Pero cuando estaba a punto de regresar, algo extraño cerca del límite del bosque le atrajo la mirada. Pequeñas huellas se hundían en la tierra blanda, trazadas con inquietante precisión. Parecían vacilantes, aleatorias, como si el niño que las había dejado avanzara a regañadientes. Peter frunció el ceño. No había niños cerca. El pueblo más cercano estaba a varios kilómetros, y ningún viajero se aventuraba en esa remota región sin una razón. Y, sin embargo, esas huellas estaban allí, dirigiéndose directamente al bosque. Sintió una extraña opresión en el estómago. Instintivamente, apoyó la pala contra un árbol, como si soltarla le permitiera percibir mejor su entorno. Avanzó lentamente, con pasos pesados, siguiendo el sendero que serpenteaba entre los troncos nudosos. Tan pronto como cruzó el borde del bosque, la atmósfera cambió. El aire se volvió más denso, casi opresivo, y una humedad gélida se le pegó a la ropa. Aún más inquietante, notó que el susurro del viento se había desvanecido. Incluso los pájaros, que antes cantaban intermitentemente en los árboles, habían enmudecido. Había algo mal. Un escalofrío le recorrió la espalda. Cuanto más caminaba Pierre, más preocupado se sentía. ¿Por qué un niño vendría allí, solo, sin el menor rastro de un adulto? Se detuvo en seco. Después de unos 100 metros, sobre una alfombra de hojas muertas, yacía una vieja muñeca de trapo. El granjero se arrodilló para examinarla. La tela, amarillenta por el tiempo y la humedad, estaba rasgada en varios puntos, dejando al descubierto algunas hebras de paja. Su rostro bordado a mano mostraba una sonrisa fija y torcida, como si hubiera sido cosido a toda prisa. Pierre sintió que su pulso se aceleraba. Esta muñeca. Tenía la extraña sensación de que ella lo estaba mirando. Miró a su alrededor. Ningún sonido. Ninguna presencia. Solo aquellas huellas que se alejaban, desapareciendo entre las raíces retorcidas y las densas sombras del bosque. Él respiró profundamente. Conocía los rumores sobre estos bosques. Hablaban de sombras furtivas, extraños susurros oídos por cazadores, niños desaparecidos hacía mucho tiempo. Historias contadas junto al fuego para asustar a los más pequeños. Pero Pierre no era de los que creían en leyendas. Y aún así, la incomodidad que lo invadía era muy real. Apretando los puños, emprendió nuevamente la marcha, siguiendo las huellas que lo condujeron a las profundidades del misterio. Pasaron los minutos. Pierre avanzó con cautela, con la mirada fija en las huellas. El aire parecía aún más frío, más denso. Cada paso despertaba el olor a tierra húmeda, mezclado con un aroma indefinible, algo más antiguo, más inquietante. Entonces un crujido entre los arbustos le hizo levantar la cabeza. Su corazón latía más rápido. Se detuvo y examinó sus alrededores. Los árboles lo rodeaban como centinelas silenciosos, sus ramas retorcidas formaban una maraña de sombras cambiantes. Por un instante, creyó ver una figura moviéndose entre los troncos. Pero al entrecerrar los ojos, solo vio oscuridad. El silencio se prolongó, pesado. Y entonces lo oyó. Un susurro. Débil. Indistinto. Llevado por el viento, pero demasiado claro para ser confundido con un simple sonido de hojas. La voz de un niño. Ayudar. Pierre sintió un escalofrío que le recorrió la espalda, una sensación gélida que se extendió lentamente hasta la raíz del cabello. No era un hombre temeroso. La vida en la granja, luchando contra los elementos y las arduas tareas de la vida diaria lo habían moldeado a la fuerza. Pero esta sensación, esta extraña pesadez en el aire, no era común.
reconocía una amenaza cuando la veía, y la oscuridad que se extendía ante él parecía a punto de engullirlo por completo. Podría haber regresado a su granja, haber olvidado lo que había visto, haber borrado las huellas y los susurros de su memoria. La mente humana es experta en eclipsar lo difícil de afrontar. Pero algo en su interior se negaba a rendirse. Pensó en ese niño, en esa vocecita frágil perdida entre los árboles, como un llanto silencioso, suspendido en el aire. La idea de dejarlo allí, solo, en ese pesado silencio, lo carcomía. Así que, apretando los dientes, respiró hondo y siguió caminando. No era de los que huían. No estaba en su naturaleza. Los senderos conducían a una zona más oscura del bosque, donde la luz se filtraba con dificultad a través del denso follaje. Los árboles, retorcidos y enredados, formaban un dosel natural, una barrera casi impenetrable entre lo visible y lo invisible. El suelo estaba cubierto de musgo y raíces, y cada paso se hundía ligeramente en la tierra húmeda. El viento ya ni siquiera se atrevía a soplar allí, como si se sintiera observado, como si el propio bosque contuviera la respiración. Pierre se sentía muy pequeño en ese lugar, atrapado entre el mundo real y una realidad paralela, extraña e inquietante. Entonces vio un sendero más antiguo. Apenas visible, casi absorbido por la vegetación, serpenteaba entre los troncos como una franja de tierra olvidada, adentrándose cada vez más en la oscuridad. Pierre dudó un instante, con un destello de aprensión en el fondo de sus ojos. Pero la huella del niño, el susurro, el grito de auxilio, lo impulsaron a seguir adelante. Ya no estaba solo allí. Podía sentirlo. Y de repente cayó sobre él. Un edificio, viejo y solitario, parecía emerger de las sombras del bosque. Pierre se detuvo en seco, impactado por la escena que tenía ante sí. Era un orfanato, o al menos lo que quedaba de él. Los muros de piedra, cubiertos de musgo y hiedra, parecían haber resistido el paso del tiempo, pero su estado era preocupante. La fachada estaba llena de grietas y las ventanas rotas dejaban entrar la luz que apenas se filtraba. El techo, en algunos puntos, se había derrumbado, dejando al descubierto la madera envejecida. En la entrada, un letrero de madera, roído por los insectos y la humedad, colgaba torcido. Pierre entrecerró los ojos para descifrar las letras, descoloridas por el tiempo y el olvido. Orfanato de San Clement. Un recuerdo lejano resurgió, como un eco en su mente. Una historia contada a niños, un relato oscuro y aterrador, casi borrado por el tiempo, pero que volvía con insistencia. Pierre recordaba a su propio padre contándoselo. Un orfanato abandonado tras una tragedia. Un incendio, decían, una noche en que todo se convirtió en humo, con niños dentro. Y luego, desapariciones. Susurros. Se decía que quienes se habían aventurado allí nunca habían regresado, como si el lugar mismo estuviera maldito, atado a secretos demasiado horribles para ser escuchados. Pero las huellas conducían directamente a la entrada. El susurro se hizo más urgente, más claro, como una súplica desesperada. Señor, ayúdeme. Pierre sintió que se le encogía el corazón. No era el llanto de un adulto, ni la voz de alguien que esperaba ayuda, sino la de un niño, frágil y vulnerable. El sonido, débil pero insistente, se filtró en su mente como un veneno. Apoyó una mano en la vieja puerta de madera, y ésta cedió con un crujido lastimero. Un ruido que sonó como una advertencia. El interior del edificio se sumió en una densa oscuridad, el aire era húmedo y viciado. El olor a ceniza y polvo flotaba en el aire, eclipsando cualquier otro aroma. Las paredes, desnudas y agrietadas, parecían absorber la luz, como si este lugar hubiera sido olvidado por el mundo durante demasiado tiempo. Pero Pierre no tuvo tiempo de pensar más, porque una figura le llamó la atención. Un niño. Un niño. Estaba sentado en medio del pasillo destartalado, su pálida silueta casi irreal en la oscuridad. Parecía tan viejo como este edificio, congelado en una época pasada. El niño vestía ropa de otra época, demasiado grande para él, polvorienta y rota. Tenía las rodillas dobladas contra el pecho, como si intentara protegerse de algo. No se movía, apenas respiraba. Su rostro estaba oculto tras las manos. Pedro se arrodilló suavemente, no queriendo asustar al niño. ¿Pequeña? ¿Estás perdida?
El niño levantó lentamente la cabeza, y fue como si el mundo entero se congelara a su alrededor. Sus ojos, negros como la tinta, estaban vacíos, sin profundidad, sin vida. Parecían escudriñarlo desde dentro, traspasando el alma de Pierre. Sintió que se le aceleraba el corazón. Un miedo gélido le oprimía la garganta, pero no podía apartar la mirada. El niño, a pesar de su frágil apariencia, parecía poseer un poder extraño e irresistible. Entonces el niño susurró, con una voz tan débil como el viento que soplaba a través de las grietas del viejo edificio. «Ya vienen». Las palabras cayeron como piedras pesadas, resonando en el vacío. Pierre sintió un frío gélido que le invadía todo el cuerpo, como si la temperatura de la habitación hubiera bajado repentinamente. Una inquietud insoportable se apoderó de él, y sintió como si el aire a su alrededor se distorsionara, como si un peso invisible le presionara los hombros. No tuvo tiempo de reaccionar. El suelo bajo sus pies pareció ceder, y la oscuridad, densa e implacable, lo envolvió. Un aliento gélido llenó la habitación. Parecía surgir de la nada, una brisa gélida que no tenía cabida en un espacio cerrado y abandonado. Las sombras comenzaron a moverse en la oscuridad, retorciéndose y contorsionándose como seres vivos, moviéndose en la periferia de la visión de Pierre. El tiempo mismo parecía suspendido, como si la habitación se hubiera convertido en un espacio donde nada se movía según las reglas naturales. Y de repente, la puerta tras él se cerró de golpe, un ruido agudo resonando en el pesado silencio de la habitación. Pierre dio un salto, con el corazón latiéndole con fuerza. Un escalofrío le recorrió la espalda, deslizándose como una cuchillada por sus venas. Giró la cabeza de golpe, con los ojos abiertos, pero la puerta estaba sellada, sin salida aparente. La luz parpadeante de la lámpara de aceite que sostenía en la mano parecía luchar contra una fuerza invisible que hacía que el aire se sintiera pesado. La atmósfera a su alrededor se espesaba, como si la oscuridad misma intentara engullirlo. El aire había cambiado, ya no era simplemente húmedo y polvoriento, tenía una consistencia extraña, casi palpable, y Pierre se sentía cada vez más pesado, como si cada respiración fuera un esfuerzo doloroso. El suelo bajo sus pies parecía un poco más inestable, la luz parpadeante de la lámpara no bastaba para disipar la sombra opresiva. El niño, aún inmóvil, parecía imperturbable ante el portazo. Permaneció allí, congelado en una pose que parecía tan antigua como el propio edificio, con su mirada oscura y abismal fija en Pierre con una intensidad escalofriante. Pierre se obligó a respirar despacio, para intentar recuperar el control, pero algo en el aire le hizo dudar de la realidad de lo que veía. «¿Quién viene?», preguntó Pierre con voz ronca, con la garganta apretada por una angustia que nunca había conocido. Casi sintió que el mero hecho de preguntar despertaría algo peor. El niño no respondió de inmediato. Parpadeó lentamente, como si necesitara unos segundos para comprender la pregunta. Luego, con un gesto casi imperceptible, giró la cabeza hacia el oscuro pasillo que se adentraba en las entrañas del orfanato, donde la oscuridad parecía más densa. Entonces, un ruido resonó en el silencio. Un ruido sordo y pesado, como si arrastraran algo enorme por el suelo. Luego otro, más cerca esta vez. Alguien, o algo, avanzaba en la oscuridad, sus pasos pesados y arrastrados, resonando contra las paredes en ruinas. Pierre sintió su instinto de supervivencia gritar en su mente, una necesidad irresistible de huir, de escapar de ese lugar maldito. Pero se quedó paralizado. La puerta se cerró tras él, el niño permaneció allí, inmóvil pero atento, con la mirada fija en la oscuridad en movimiento. Pierre sintió que no podía irse, que no podía dejar a ese niño solo en ese lugar. Algo lo retenía allí, una fuerza invisible e inexplicable. Armándose de valor, agarró una vieja lámpara de aceite de una mesa destartalada. La sentía pesada en la mano, como si se resistiera. Encendió la lámpara, la llama titiló en el aire denso, y la luz que emanaba pugnaba por penetrar la oscuridad que envolvía la habitación. Las paredes, agrietadas y deformadas por el tiempo, parecían cerrarse sobre él, reduciendo el espacio a su alrededor. El pasillo que tenía ante sí se extendía hasta donde alcanzaba la vista, abierto, incitante, como un desfiladero abierto dispuesto a tragarse a cualquiera que se aventurara en él. El niño se puso de pie lentamente, con movimientos lentos y mecánicos, como si cada gesto fuera producto de una voluntad ajena. Su mirada estaba perdida, atormentada, como si llevara una carga demasiado pesada para su joven cuerpo.
Pierre casi podía sentir el miedo que emanaba de él, un miedo antiguo y arraigado, pero no parecía peligroso. Después de todo, era solo un niño. Un niño que parecía haber vivido allí una eternidad. «No quieren que me vaya», susurró el niño con la voz entrecortada y temblorosa, como si cada palabra fuera un esfuerzo contra una presión invisible. Pierre sintió un sudor frío correr por su espalda, deslizándose entre sus omóplatos. No era solo el miedo de un niño, era un terror que se extendía por el aire, injertándose en cada pared, en cada viga de aquel lugar. El niño estaba atrapado, como Pierre, y lo sabía. «¿Quién es ese chico?». Pierre intentó mantener la calma, pero su cuerpo estaba tenso, listo para reaccionar ante cualquier movimiento repentino. El chico levantó un dedo tembloroso y señaló hacia atrás. La luz de la lámpara volvió a parpadear, como en respuesta al gesto. Peter giró lentamente la cabeza, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho, mientras su mirada escrutaba la oscuridad del pasillo. Fue entonces cuando las sombras del pasillo comenzaron a moverse. Lentamente al principio, como una espesa niebla que se retorcía y se movía. Entonces emergió una figura, borrosa, como si flotara entre este mundo y otro. Era una mujer. Su figura era alta, esbelta, con un vestido negro que parecía fundirse en la oscuridad. Su rostro estaba borroso, sin rasgos distintivos, como si ni siquiera la luz se hubiera detenido allí. Los contornos de su ser parecían disolverse, perderse en el aire. Extendió un brazo hacia ellos, un movimiento lento y fluido, y el frío se intensificó alrededor de Pierre. Podía sentir la presencia de esta entidad, como si absorbiera toda la energía de la habitación, la luz de la lámpara de aceite perdiendo su brillo bajo su mirada invisible. Entonces se elevó un susurro, más profundo, más antiguo, una voz que parecía venir de la oscuridad misma, como un aliento milenario transportado por el viento. «No deberías estar aquí». Pierre sintió que se le cortaba la respiración, como un peso que no podía soltar. El aire a su alrededor parecía congelarse, cada instante se alargaba como si el tiempo mismo hubiera decidido detenerse. Cada fibra de su cuerpo le gritaba que corriera, que huyera de aquella locura, que escapara de aquel lugar maldito. Pero el niño se aferraba a sus pantalones, con sus pequeñas y gélidas manos aferradas a la tela, como si le fuera la vida en ello. El niño parecía más débil que antes, pero su agarre era firme, desesperado. Era como si una fuerza invisible le impidiera hacer nada más. Pierre sintió que el corazón le latía con fuerza. No tenía otra opción. Tenía que encontrar una salida. Giró rápidamente la cabeza, buscando una puerta, una ventana, algo. Pero el pasillo frente a él parecía distorsionarse, como si las paredes se cerraran sobre él. El silencio era opresivo, casi sofocante. Una sombra furtiva se movía al final del pasillo, y Pierre oyó una leve respiración, un murmullo como una presencia lista para engullirlos. Tiró suavemente del niño hacia él, levantándolo casi contra su voluntad, y dio un paso atrás, sin apartar la mirada de la figura danzante al final del pasillo. Un escalofrío le recorrió la espalda, pero no tuvo tiempo de dudar. La figura se tambaleó un instante, como un espejismo oscilando entre dos mundos. Entonces, de repente, avanzó, acercándose a una velocidad inhumana. Pierre ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar. Un grito desgarrador resonó por los pasillos, un grito lleno de dolor, rabia y sufrimiento tan intenso que Pierre sintió que se le revolvían las entrañas. Era el tipo de grito que no provenía de un ser humano, sino de algo mucho más antiguo, algo que nunca debió haber existido. Agarró al niño con fuerza, como un salvavidas en un océano de terror, y corrió hacia la puerta. Pero al llegar, se le encogió el corazón, estaba cerrada. Giró el pomo frenéticamente, pero nada se movió. Tras él, el grito se hizo más fuerte, resonando como una fuerza infinita. Sintió que el aire se llenaba de una energía oscura y urgente que parecía obligarlo a rendirse. Una fuerza invisible, más poderosa que él, intentaba arrastrarlo hacia atrás, como si el orfanato mismo quisiera retenerlo. Pierre puso los ojos en blanco, desesperado, buscando otra salida. Su mirada se posó entonces en una vieja ventana rota a un lado, cuyo cristal fracturado brillaba a la luz vacilante de la lámpara. Sin pensarlo, empujó al niño primero, animándolo a deslizarse por la abertura. El pequeño cuerpo del niño se deslizó por el estrecho agujero, desapareciendo casi al instante en el frío aire nocturno. Pierre no esperó ni un segundo más.
Corrió tras él, girando para colarse por el marco destrozado de la ventana. Justo cuando asomaba el torso, la puerta tras él comenzó a temblar con la fuerza de un grito que parecía que iba a destrozar las paredes. Pero entonces un escalofrío lo paralizó. Una mano helada le rozó la pierna. Un roce leve, pero tan frío que casi lo mordió. Pierre luchó por liberarse, aferrándose con desesperación al alféizar de la ventana, luchando contra la fuerza oscura que lo atraía. Cerró los ojos un instante, concentrándose en cada respiración, en cada movimiento. Con un último esfuerzo, se arrojó al aire frío de la noche, aterrizando pesadamente en un montón de hojas muertas que se rompieron bajo su peso. El niño ya estaba tendido en el suelo, a un lado. Pierre rodó a su lado, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho como si acabara de huir de un monstruo. El orfanato se estremeció por un instante, un temblor sordo, como si todo el edificio estuviera a punto de derrumbarse bajo el peso de sus pecados. Entonces, de repente, todo volvió a quedar en silencio. La bestia, esa cosa negra e invisible, había enmudecido. El aire se aclaró por un instante, como si la maldición que pesaba sobre el lugar acabara de levantarse. El niño en sus brazos lloraba suavemente. Sus pequeñas manos lo apretaron con fuerza, y Peter sintió el calor de su cuerpo contra el suyo, rompiendo el frío que se había apoderado de sus huesos. El niño estaba vivo, pero parecía roto, como si acabara de renacer de algo terrible. Se acabó, chaval. Nos vamos a casa. Pierre murmuró las palabras, más para sí mismo que para el niño, respirando entrecortadamente por el cansancio y la adrenalina. Pero antes de que pudiera levantarse, captó la mirada del niño. Sus ojos ya no eran negros. Habían vuelto a ser humanos, dos canicas transparentes, perdidas, inocentes, como las de un niño recién liberado de la oscuridad. Pierre apenas tuvo tiempo de respirar cuando un escalofrío de incomprensión lo recorrió. Gracias, señor, ya puedo irme a casa. Peter abrió la boca, pero no le salieron las palabras. No estaba seguro de lo que acababa de oír. Antes de que pudiera responder, el niño empezó a brillar, su contorno se desdibujó, su silueta se fundió con la luz de la luna. Como una estrella fugaz que se desvanece en el aire, se transformó en un resplandor pálido, casi irreal, antes de desaparecer por completo. Pierre se quedó paralizado, con la mirada fija en el vacío donde había desaparecido la niña. El viento soplaba suavemente a su alrededor, llevándose consigo los últimos rastros de la niña, mientras las hojas muertas se arremolinaban en la brisa. Entonces comprendió, de repente, lo que había sido el orfanato, lo que siempre había sido. No era solo un edificio abandonado, era mucho más. Era una tumba, un lugar que albergaba almas perdidas, vagando por los pasillos como fantasmas, en busca de algo que jamás podrían alcanzar, la libertad. Y este niño, no era solo un niño. Nunca había sido un niño. Era un fantasma, un alma atrapada, un ser que había vagado, durante demasiado tiempo, en este lugar maldito, sin poder irse jamás. Pierre retrocedió lentamente, con el cuerpo pesado por lo que acababa de comprender. Echó una última mirada al edificio, a la silueta distorsionada que se alzaba tras las ventanas destrozadas. La casa parecía observarlo, como un monstruo dormido, listo para despertar en cualquier momento. Sin decir palabra, giró sobre sus talones y comenzó a alejarse. Nunca regresó a ese bosque. Y nunca volvió a ver las huellas de un niño en la tierra, como si el recuerdo mismo de lo sucedido hubiera sido borrado por el viento, arrastrado a la oscuridad, lejos de él.